Muy buenas a todos y bienvenidos a este primer capítulo de La llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Espero que estén pasando muy buen día, noche, tarde, mañana, lo que sea. Y vamos a ver de qué trata La llamada de Cthulhu. Es famosa para el quien quiera, le gusta el terror cósmico, pero a mí lo ignoro totalmente de lo que es H.P. Lovecraft. O sea, me enteré de su nombre en una sala de roleo que me dijeron, sí, por allá hacemos la llamada de Cthulhu de H.P. Lovecraft. Dije, no, voy a hacer Harry Potter. Me fui a hacer Hogwarts. Y dije, ¿qué es H.P. Lovecraft? Y después me puse a investigar y resulta que es un ¿cómo es? Un escritor de historias de terror cósmica. También divagandas, divagas muchas películas muy piola que, bueno, vi películas, ¿no? Pero este sería el primer libro que voy a leer de él. Y ya tengo bajado toda la saga de libros que son, sin mentirles, un segundo, son libros. Tengo todo acá guardado. Lovecraft, son 26 libros, que son, creo que son todos los libros que tiene. Lo bajé a todos, así que vamos a seguir leyendo, haciendo ping pong con Stephen King, que es mi autor preferido de terror. Y bueno, vamos a ir leyendo un libro de él, un libro de Stephen King. Y vamos a ir haciendo ping pong en estos grandes escritores de terror. Así que dicho, vamos directamente a leer La llamada de Cthulhu. A ver, ahí está. Capítulo uno. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que en la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla plácida, de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares del infinito. Y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora. Pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición que ella ocupamos, que en ella ocupamos. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos. Se me movió. Perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación. O huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos teósofos han sospechado la majestuosa grandeza del siglo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han señalado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre, si no estuviesen disfrazados por un blando optimismo. Pero no son ellos los que me han dado la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me estremecen cuando pienso en ellos, y me enloquecen cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos, en este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Espero que ningún otro logre llegar a cabo esta unión. Yo, por cierto, sí vivo. No añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan espantosa cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no revelar lo que sabía, y que si no hubiera muerto repentinamente hubiera destruido sus notas. Habla muy bien, ¿eh? Tuve por primera vez conocimiento de este asunto en el invierno de 1926-1927, a la muerte de mi tío abuelo, George Gamble, Ángel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providencia, Rhode Island. El profesor Ángel era una autoridad bastante conocida en materia de antiguas inscripciones, y él había recurrido con frecuencia a los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben por tanto recordar
desaparición, acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron aún más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía al barco de Newport, y según afirman los testigos, luego de recibir el empellón de un marinero negro, este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes, situado en la falda abrupta de la colina. Se me olvidó de vuelta, ¿dónde está? De la colina en que uno de los muelles a la causa del muerto. En la calle Williams, los médicos, incapaces de descubrir algún desorden orgánico, concluyeron, luego de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oscura lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta excesivamente empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para discernir en ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas, y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinaría sus papeles con cierta atención. Trasladé con este propósito todos sus archivos y cajas a mi casa en Boston. El material, ordenado por mí, será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Pero había una caja que me pareció sumamente enigmática, y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Estaba cerrada, y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero encontré otro obstáculo, mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podía tener ese curioso barrolleve de arcilla? Y esas notas, fragmentos y recortes del viejo periódico. Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más superficiales imposturas. Resolví buscar al excéntrico escultor que había alterado la paz mental del anciano. El bajorrelieve era un rectángulo tosco, de 2 centímetros de espesor y de unos 30 a 40 centímetros cuadrados de superficie. Indudablemente del origen moderno, los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por una atmósfera ni por su sugestión, pues aunque la rareza del cubierto y el futurismo sean numerosas y extravagantes, no suele reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica. Y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna especie de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarlo, ni sospechar ni siquiera alguna remota relación. Sobre esos supuestos jeroglíficos había una figura de carácter evidentemente representativo, aunque la ejecución impresionista impedía comprender su naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Sí, digo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, un dragón y la caricatura de un ser humano. No traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, se alzaba una cabeza pulposa y corona de tentáculos, pero era en contorno general
lo que hacía más particularmente horrible. Detrás de la figura se embosaba una arquitectura ciclopea. Las notas que acompañaban a este curioso objeto, además de sus recortes de periódico, había sido escrito por el profesor mismo, y no tenían pretensiones literarias. El documento, en apariencia más importante, estaba encabezado por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para evitar todo el error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, Sueño y obra onírica de H. A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence, RI. Y la segunda, Informe del inspector John R. Legrace, calle Bienville, 121, Nueva Orleans, a la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Nota del mismo y del profesor Whip. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves, relatos de sueños curiosos de diferentes personas, o citas de libros y revistas teosóficos, principalmente la Antántida y la Lemuria, perdida de W. Scott Elliot. Se me perdió vuelta. Y el resto, comentarios acerca de supervivencia de la sociedad y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y antropológicos, como la rama dorada de Fraser y el culto de las brujas en Europa occidental de la señorita Murray. Los recortes de periódicos aludían principalmente al caso de alienación mental y a crisis de demencia colectiva de la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran excitación, había visitado al profesor Ángel con el singular bajorrelieve de la arcilla, entonces todavía fresco y húmedo en su tarjeta. Se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido que él, al hijo menor de una excelente familia, con la que estaba ligeramente relacionado Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela Bella Artes de Rhode Island, y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esta institución. Era un joven precoz de genio indudable, pero muy excéntrico. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se complacía al relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuentado nunca a lo de su propia clase, y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providence, deseosa de preservar su conservadorismo, lo había desahuciado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había pedido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo pomposo y descuidado que impedía simpatizar con él. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tableta excluía toda posible relación con la ciencia arqueológica. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo
ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación habitual. Es nuevo, es cierto, le dijo, pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia, guardería de jardines. Y comenzó a narrar una historia desordenada que de pronto despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor de tierra, el más violento de lo que había sacudido Nueva Inglaterra en los últimos años, que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en coma, y por primera vez en su vida, había visto en sueños una ciudad ciclopea de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente. Una exudaban un limo verdoso, muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que sólo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi imposible. Cthulhu Ftag. Es lo que yo pronuncio así porque, bueno, es jeroglífico. Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Ángel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve que el joven había estado esculpiendo en sueños. Vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío, mi tío culpó a su avanzada edad. Dijo Wilcox más tarde, el no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecían un poco fuera de lugar a su visitante, especialmente aquellas que trataban de relacionar entre último con sociedades y cultos extraños. Y Wilcox no pudo entender por qué mi tío le prometió repetidamente guardar silencio si admitía ser miembro de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas. Cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina o cultos secretos, le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido de sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista, el manuscrito mencionaba las visitas diarias del joven y la descripción del sorprendente visiones nocturnas cuyo tema principal era siempre una construcción ciclopea de piedras, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez, en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencias eran los representados por las palabras Cthulhu y Riley. El 23 de marzo continuaba el manuscrito. Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen desconocido y que lo habían llevado a casa de sus padres, en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefoneó enseguida a la familia, y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del doctor Toby, de Entire Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox alimentaba, aparentemente, extrañas imágenes
El doctor se estremeció al recordarlas. No solo incluía una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describió en todos sus detalles, pero las pocas incoherentes palabras que recordaba el doctor Toby convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar, aunque cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida, invariablemente en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril, a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó. De pronto, Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la cama de sus padres, e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declara que estaba curado, a los 3 días volvió a su hotel, pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Ángel. Junto con su enfermedad se habían desvanecido todos aquellos sueños, y luego de oír durante una semana los relatos inútiles e irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de notar los pensamientos nocturnos del artista. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el excéntrico inveterado que informaba entonces mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que había soñado diversas personas en el mismo periodo en el que joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños, y le comunicaron las fechas de todas sus visiones notables. Las relaciones habían sido variadas, pero el profesor recibió una respuesta que las que hubiese obtenido cualquier otro hombre sin la ayuda de un secretario. Aunque no conservó la correspondencia original, las notas formaban un completo y muy significante resumen. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra, en Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi completamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informes de impresiones nocturnas, siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencias no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes, y uno de ellos hablaba del temor a algo anormal. Las respuestas más pertinentes procedían de artistas y poetas, que si hubieran podido comparar sus notas, hubieran sido presas del pánico. Ante la falta de las cartas originales, llegué a sospechar que el compilador había estado haciendo preguntas indeciosas, o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había resuelto ver. Por eso persistí en la creencia de Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío. Había estado engañándolo. Estas respuestas de las artistas narraban una perturbadora historia entre el 28 de febrero y 2 de abril. Gran parte de ellos habían tenido sueños muy curiosos,
alcanzando su máxima intensidad en el tiempo de delirio del escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a lo descrito por Wilcox, y, y algunos confesaron su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. Un caso que las notas describían con énfasis. Era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, algo inclinado al ocultismo y la teosofía, se volvió completamente loco la noche que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres, y murió meses después, gritando que lo salvaran de algún escapado habitante del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de esos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer alguna investigación personal. Pero, como estaban las cosas, solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellos a quienes había interrogado el profesor Ángel se habían sentido tan intrigados como en este grupo. Nunca le di explicaciones, y es mejor así. Los rectores de prensa, como ya he dicho, trataban de casos de pánico, manía y excentricidades, siempre en el mismo periodo. El profesor Ángel debió de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos eran prodigiosos, y además procedían de todos los rincones del mundo. Uno describía un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso acontecimiento que no llegaba nunca, mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una seria agitación de los nativos, producida a fines de marzo. Las orgías badúes se habían multiplicado en Haití, y en África se habían hablado de unos cantos misteriosos. Los oficiales norteamericanos radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades en algunas tribus, y en la noche de 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por levantamientos histéricos. Confusos rumores recorrían también el oeste de Irlanda, y un pintor llamado Ardois Bonot exhibió en 1926, en el Salón de Primavera de París, un blasfemo paisaje de sueños. En los asilos de alineados los desórdenes fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosas semejanzas y sacara apresuradas conclusiones. Una rara colección de recortes, de veras, apenas concibió hoy el crudo racionalismo con el que los hice a un lado, pero quedé convencido de que el joven Wilcox había tenido noticias de unos sucesos anteriores mencionados por el profesor. Ya llegamos al capítulo miércoles. Qué finura de H.P. Lovecraft al escribir. Espero haber sido lo más fiel posible. Pero bueno, es como estoy leyendo todos los libros. Es a la primera, leo lo que estoy leyendo. No hay práctica previa. La idea es que, bueno, me vean
mejorar con el pasar del tiempo en este proceso de aprendizaje a leer en voz alta, porque es algo nuevo en mi vida. Digo, tengo 34 años recién cumplidos y recién ahora, hace muy poco, empecé a leer en voz alta y como siempre fui muy mental, es como que soy bueno leyendo y asimilando lo que leo igual, pero Dios me marcó este camino, así que estamos siguiendo su camino, siéndole lo más fiel posible al propósito, que es bueno, ser un ejemplo para el que quiera tomarme de ejemplo, que todo es posible si uno ¿cómo es? Lo sigue con toda la fe del planeta, ¿no? De la fe a Dios y el acompañamiento de Él, sabiendo que cada paso está marcado por Él y yo solamente tengo que caminarlo, a pesar de pase lo que pase, el camino va a ser este. Así que dicho, espero que le haya gustado este primer capítulo de La llamada de Cthulhu. Así que muy bueno. Qué finura la de H.P. Lovecraft en sus escritos. Me encantó. Se nota que es una persona de hace muchos años. Y bueno, nada. Quedé choqueado con, la, con su finura en sus letras, en sus oraciones. Me encantó, la verdad que me encantó. Así que bueno, espero que lo hayan disfrutado como yo. Espero que anden muy bien. Recuerde darle like y suscribirse por favor, que eso me ayuda un montón en este proceso. Y bueno, quedé muy asombrado por la finura de sus escrituras. Así que me está encantando hasta ahora el libro. Por lo que vemos, estamos viendo que hay la llamada a algo más allá de la comprensión humana. Así que, así como quedé choqueado como los habitantes. Así que bueno, espero verlos en el próximo capítulo y vamos a ver qué sucede en el capítulo 2 de La llamada de Cthulhu. Espero que anden muy bien.